Hemos llegado solos, juntos, en bici o viajado por horas. La FIL siempre es especial. Este año también. Edición especial en línea 2020. Ahora la FIL te llega. Abre fil.com.mx. Vívela seguro y donde estés. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Soy Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México, y es un gusto estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por 9º año consecutivo. Un año muy especial, no solo por la omnipresente contingencia sanitaria, que ha hecho que las actividades, tanto de la FIL como el resto de nuestras instituciones culturales, tengamos que trasladar nuestros eventos a formatos digitales, sino también un año muy especial porque se le ha concedido a esta institución el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Una sincera felicitación a todo el equipo organizador de la feria y a todos los profesionales y voluntarios que hacen posible la feria en sus más de 30 años de exitosa historia. Este año tan particular, damos continuidad a nuestra alianza con la FIL en calidad de patrocinadores oficiales de la FIL Niños en Casa, sumando nuevamente la oferta de talleres del Laboratorio de Ciudadanía Digital en la muestra Animal. Y nuevamente tendremos la oportunidad de presentar nuestra revista Telos. En esta ocasión, su edición 114, que lleva como título Yo Alumna. Para esta presentación nos acompañan nuevamente su director Juan Zafra y también tenemos el gusto de contar con la participación de la maestra Patricia Gil. Estas son parte de las señas de identidad de nuestra participación en la FIL. A continuación quisiera presentar muy brevemente los perfiles de los dos expertos que nos acompañan en esta ocasión. Patricia Gil. Patricia es actualmente directora, del área de investigación, desarrollo e innovación en Pinion Education, diseñando una propuesta que promueve la transformación educativa a través de la tecnología. Patricia es consultora de instituciones educativas y empresas en el área de la inclusión de tecnología, en aula, diseño curricular, diseño instruccional, así como en el desarrollo y formación de docentes e instructores. Autora de más de 30 libros de Editorial Santillana, Nuevo México, Trillas y Edilar, para alumnos y docentes de primaria y secundaria en las áreas de español y matemáticas. Bienvenida, Patricia. También nos acompaña Juan Zafra, director de la revista Telos de Pensamiento, Sociedad y Tecnología, que edita Fundación Telefónica. Ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la comunicación corporativa e institucional y en el periodismo. Es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido asesor de la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno de España y secretario de la Asociación de Editores, la principal asociación del sector en España, con 150 grupos empresariales y 1,000 cabeceras asociadas en España y Latam. Sean bienvenidos a esta edición de la FIL. Muchísimas gracias por acompañarnos. Patricia, quisiera comenzar contigo en esta presentación de la Telos 114, quisiera repetir, titulada Yo Alumno, que trata, entre otros temas, o versa sobre cómo la educación requiere nuevas formas, nuevos contenidos, nuevos modelos. La educación en la sociedad digital no tiene espacio ni tiempo, es multidireccional, porque en la sociedad en red la riqueza está en las conexiones, en la globalidad. Patricia nos acompaña como autora en esta edición con un artículo que se denomina Cómo construir un mundo mejor con la educación. Nos habla en su artículo sobre la fuerza hormiga para ejemplificar lo que significa trabajar de manera colaborativa y solidarizarse con otros como un camino para construir un mundo mejor. Mencionas también que estos procesos se aprenden y por lo tanto se requiere un proceso educativo para ello. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, Patricia. Pregunta que planteas en el artículo. ¿Qué características deberá tener una propuesta educativa que nos ayude a construir un mundo mejor? Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues sí, efectivamente creo que una propuesta educativa que promueva un mundo mejor requiere pues de una serie de ingredientes. No suceden mágicamente, ni por obra espontánea. Creo que se aprenden
se enseñan y entonces, por lo tanto, se planean. Y creo que, pues, puede haber muchísimos ingredientes, pero creo que menciono algunos que para mí son muy, muy importantes. Desde empezar a empoderar primero al alumno, de decirle: "Tú puedes". No importa cuál sea la circunstancia o la condición en la que te encuentres, en donde estés y como estés, puedes cambiar tu entorno. Y eso es lo primero. Y si el docente, si la institución educativa, los padres de familia, todos creen en que los alumnos, sus hijos, pueden cambiar este mundo, lo van a lograr. Entonces, ese es el primer paso, el sí puedes. Cualquier cambio hace la diferencia. Y luego de ahí nos podemos ir a pensar no solamente en eso, no solamente es, ya, sí puedes y ahora dime cómo le hacemos para hacerlo. Y entonces, pues bueno, tener empatía y pensar, creo que buscarle y ayudar al alumno a que no piense en él, sino que empiece a pensar en los demás. Creo que ese también es un punto fundamental, porque estamos a veces en momentos, en una época donde pensamos en nosotros mismos todo el tiempo, los jóvenes piensan en ellos mismos todo el tiempo, y creo que es importante que empiecen a pensar en los demás, en los demás en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente en el medio ambiente, no solamente en lo que lo rodea, sino en el otro como ser humano al lado. Entonces, cuando empiezas, dices, yo puedo, y veo en el otro las necesidades, entonces sería un buen motivador para empezar a buscar cambiar este mundo, ¿no? Entonces, por ahí podríamos irnos. Creo que es importantísimo. Y obviamente, generando, pues, con la búsqueda de las soluciones de problemas fundamentadas, estudiadas, planeadas, donde el chico tenga que investigar muchísimo. O sea, no es nada más me divierto y no es nada más juego, no. Es juego, me divierto, me emociona lo que hago, pero para eso estudio, trabajo, ensayo, practico, ¿no? El manejo del error, lo intento y esta parte pues no sale a la primera, ¿no? O sea, no vamos a cambiar el mundo fácilmente ni a la primera, pero entonces lo intentamos y lo intentamos una y otra vez, hasta que algo logremos, ¿no? Entonces, esta parte del manejo del error, el manejo de la frustración, y todo eso se enseña y todo eso se aprende, ¿no? Y todo eso lo podemos proponer a través de propuestas educativas que te llevan a que el niño aprenda eso poco a poco, ¿no? Digamos, podríamos irlo diciendo así, poco a poco. Muchas gracias, Patricia. Después, si tenemos ocasión, nos encantaría que pudieras ponernos algún ejemplo. Pero bueno, es el turno de Juan Zafra. Juan, recuerdo el año pasado, en la FIL 2019, que nos comentabas que tenías previsto editar un número de la revista Telos dedicada a la educación, pero creo que era imposible imaginarnos que se publicaría durante una pandemia. En el editorial de la Telos 114, yo alumno, eh, mencionas que en una sociedad en cambio permanente e innovación continua se acabaron las certezas. Y hablas de que solo a través del intercambio constante de experiencias y de conocimientos es posible un progreso personal y colectivo. Y mencionas términos muy, muy vigentes. Decías, la formación hoy es redarquía, colaboración, transparencia y, por encima de todo, generosidad, para nosotros solidaridad. Eh, y me pregunto, Juan, y me encantaría que nos comentaras, ¿qué significó elaborar esta edición en plena pandemia? Te he escuchado decir en otros espacios que las revistas pues se leen, no se cuentan, y quisiera que nos dijeras qué significó y con esto invitar a todos los lectores a que descarguen la Telos 114. Cuéntanos cómo fue el proceso y si pudieras destacar algunos aspectos pues relevantes de la revista como espacio pues de diálogo que es. Te lo agradeceríamos muchísimo. Bienvenido, Juan.
Muchísimas gracias, Nidia, y muchísimas gracias a la FIL por invitarme una vez más a presentar Telos, aunque sea en este formato que también nos acerca. También el formato virtual nos acerca y es especialmente un honor participar este año en la FIL virtual y en el año en el que ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias. Como tú haces mención a que en la fila anterior hablábamos de un próximo Telos dedicado a la educación, bueno, las casualidades no existen y no debe ser casualidad que la FIL haya recibido este año el Premio Príncipe de Asturias y que el número que estamos presentando tenga como protagonista en la portada a Salman Khan, que es también Premio Príncipe de Asturias. Así que, bueno, se dan a veces estas confluencias, aunque creo que las casualidades no existen, ¿no? Hablando del número dedicado a la educación, bueno, pues en Telos lo que pretendemos hacer es análisis de ese impacto de la tecnología en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, y también prospectiva de cómo va a evolucionar nuestra vida conforme a ese impacto que está produciendo la tecnología. Y muchas veces parece que estamos abordando temas que se nos ocurren, que responden a ocurrencias del equipo de redacción, del equipo de Fundación Telefónica que hace posible Telos, y debo decir que muchos de estos temas que abordamos vienen de muy atrás, porque la tecnología es una constante en el ser humano y en la historia de la civilización, y el humano ha venido repensándose su momento vital constantemente y conforme también, condicionado muchas, de manera casi determinante, diría, por el progreso tecnológico y científico. Esta visión de la educación como un entorno colaborativo, de generosidad, de aprendizaje constante, de aprendizaje abierto, lo vienen pregonando muchos pedagogos, filósofos de la educación, bueno, la propia Patti, que escribe en el número, desde hace mucho tiempo, ¿no? Podría remitirme a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con Giner de los Ríos, el fundador de la Escuela Libre de Enseñanza, por ejemplo, uno de los personajes citados que aparece en el número, ¿no? Fijaos, viene desde Giner de los Ríos, uno vinculado a la Fundación Libre de Enseñanza, y tenemos a Salman Khan, que es un personaje que ha revolucionado absolutamente la educación, porque ha aplicado eso que nosotros hemos analizado en este número, que es la educación sin espacio ni tiempo, sin el espacio de las aulas ni de las instituciones, y sin tiempo, sin una edad ni un horario concreto. La tecnología lo que nos ha permitido es que la educación se abra, se expanda en todo el mundo, y ahora el gran reto es que exista la conectividad necesaria para acceder al conocimiento y a las plataformas educativas que están disponibles en la red, y sin tiempo. Ahora, a pesar de que las instituciones tradicionales en proceso de transformación, todas ellas, siguen manteniendo esos horarios y esas aulas, lo cierto es que los alumnos, y lo hemos experimentado durante la pandemia, lo estamos experimentando todavía, nosotros mismos, nosotras mismas ahora aquí en este entorno, podemos juntarnos, compartir conocimientos y experiencias en cualquier momento. Y más importante todavía, la educación ya no es una cuestión de edad. Yo titulaba esa presentación Yo aprendo continuamente. Pero es que es uno de los sentidos del ser humano, ¿no? El aprendizaje continuo, en estar con ojos muy abiertos. En ese sentido, mencionabas, ¿cómo es hacer un número en la pandemia? Bueno, pues como decía, y me alegra muchísimo que tú me recuerdes que hace un año, porque sí, me gustaría insistir mucho, nos lleva mucho tiempo la planificación, la detección de los autores y la selección de las colaboraciones que nos van llegando con cada llamada abierta a colaboraciones, que además debo decir que en el caso de la educación han sido decenas, voy a quedarme en decenas de propuestas de colaboración que han llegado, y muchas de ellas de América Latina.
y de México también en particular. Bueno, eso demuestra también que es un tema candente y que era y está muy candente en el momento en el que estamos viviendo, que hemos vivido en los momentos duros de la educación, que particularmente, bueno, en España y en otros tantos países nos cogió en la universidad, en la recta final de los cuatrimestres del primer periodo del año de formación, en los colegios otro tanto, y que obligó a una adaptación vertiginosa de un día para otro de las tecnologías de la información y la comunicación para los profesores y para los alumnos. Bueno, la parte positiva es que, bueno, teníamos avanzado el número y casi es, yo diría que artículos como los de Patti, que cuenta la experiencia de su institución de Pinio, es casi diría que es un manual de uso. Dices, no solo invitar a la reflexión, que la hay, sino también decir, miren, nosotros ya llevamos experimentando tiempo sobre esto y compartimos nuestra experiencia y nuestras reflexiones para que lo apliquen. Porque yo sí creo, y si me lo permitís que lo diga así, la gran revolución digital tiene que venir desde los centros educativos, desde los centros educativos de la educación básica hasta la universitaria, y también del desarrollo de las plataformas de formación que se pongan al alcance de las personas ya más mayores, como en mi caso, de los trabajadores de las empresas, para que adopten y adapten habilidades y comportamientos propios de la sociedad digital en la que vivimos. Ese es el reto y eso es lo que tratamos de exponer en este número. Buenísimo. Después que quiero que nos cuentes además qué significó tener en portada a Salma Khan. Siempre las portadas de Telos han sido grandes expertos, grandes figuras, y quisiera que más adelante nos comentaras. Patricia, sobre estas afirmaciones que hace Juan, además tú que has estado tan inmersa en la discusión que se ha dado en México sobre la importancia de la educación, de la calidad educativa, sobre este momento que vive la educación en el país, ¿qué te parece la edición del número, como este manual que menciona Juan? ¿Cómo la percibes desde tu experiencia? A mí se me hace, bueno, por supuesto que es súper importante. Creo que recoge en general llena de artículos, llena de experiencias en distintas partes del mundo, inclusive esta revista. O sea, artículos de distintos tipos que te llevan a aplicar y a ideas que dices, de verdad, pues está pasando en México y está pasando en todas partes. Es decir, hoy en día creo que en todas partes del mundo, en educación, estamos viviendo algo similar. El retiro de los alumnos y de los maestros de las aulas de manera física, la entrada a la parte tecnológica y una cantidad, diría yo, enorme de ideas, porque pues soluciones han tenido que hacer de manera rápida, adaptarse a este cambio, y por lo tanto pues han surgido tantas ideas, tantas soluciones. Cada maestro en su aula ha hecho lo que ha podido y lo que ha tenido que hacer para adaptarse a las necesidades de su grupo, de su entorno, de su escuela, y con los elementos y los recursos que se tengan en el momento. Entonces, creo que eso ha sido, y el compartir estas ideas y decir, tú lo hiciste así, esto me puede servir, porque en el momento en que a mí me toca y estamos todos en el mismo barco y estamos pasando por lo mismo, pues creo que estas ideas, confluir de estas ideas, creo que es maravilloso, porque no, por un lado dices, lo que estoy haciendo no está mal, ¿no? Y por otro lado te nutres de ideas positivas y de soluciones, o a veces no, a veces hice tal cosa y no lo intentes por ahí, porque
a mí ya me pasó, y creo que eso nos nutre, nos ayuda a enfrentar el momento en el que estamos, y que creo que no es solamente eso, sino es hacia futuro, que seguiremos con una inclusión muy fuerte de la tecnología. Esto para mí ya llega para quedarse y nos va a transformar en todos los sentidos, ¿no? O sea, transformará a la educación, al maestro, al padre de familia involucrado, o sea, a todos los componentes los va a transformar. Y vamos a ver, creo que venimos la educación de una manera muy distinta. Por lo menos yo ya la estoy viendo de una manera muy distinta y con unos ojos muy distintos hacia el futuro, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, muchas gracias. Salma Khan nos dice en su artículo, y lo titula: La pandemia va a acelerar algunos cambios y nos va a poner en un mejor lugar. Muy, muy positivo. Y yo quiero invitarte a ti, Patricia, como experta de educación, y a Juan, que conoce las entrañas de la revista y, por supuesto, las entrañas de la edición 114. Quiero invitarlos a que destaquen aquellos aspectos positivos relacionados con el momento que vive la educación. Y les pido este mensaje porque sé que hay muchas personas conectadas escuchándonos, pero que además hay muchos docentes, maestras y maestros mexicanos escuchándonos. Y quisiera dejarles este mensaje. Y Juan, en esta ocasión, pues me gustaría también que aproveches para comentarnos esto que decía anteriormente. ¿Qué fue, o sea, qué significó tener a Salman como portada, como escritor dentro de la revista? Y Patricia, que de una vez nos puedas contar pues un ejemplo que encaje con esta visión de tu artículo, que también es sumamente positivo. Por favor, Juan. Bueno, pues respondiendo a tener a Salman Khan, la verdad es que, claro, cuando nos planteábamos, la primera cuestión es que estábamos abriendo el debate si la educación si estábamos reivindicando una educación redárquica y no tan jerárquica como se ha ido conformando a lo largo de los tiempos y de los siglos, se nos hacía difícil preparar una portada en la que hubiera una sola personalidad que protagonizara toda la reflexión sobre ese entorno que estamos defendiendo sea colaborativo. Se hacía muy difícil. Y al mismo tiempo que expresara el tipo de cambios que estamos planteando para una educación posible. Y bueno, el personaje lo detectamos con prontitud por todo lo que tiene de revolucionario que comentaba. Y luego hemos resuelto la cuestión pues con diseño. En lugar de hacer un primer plano, pues hemos descompuesto a Salman Khan en diferentes pantallas, en diferentes espacios, de manera que no le hacemos protagonista a una sola persona, y además jugamos con ese concepto de pantallas. Y la verdad es que la entrevista con él pues resultó bastante sencilla porque él empezó o ideó su escuela, su Khan Academy, porque empezó ayudando a una sobrina a resolver problemas de matemáticas y ella venía a clase hasta que él tuvo que viajar. Como tuvo que viajar, no podía ayudarle con las matemáticas y empezó a hacerlo a través del móvil. Y con esa idea de ubicuidad en la ayuda, en el aprendizaje, pues desarrolló la Khan Academy. Y entonces es un tipo que a través del móvil o de cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, es capaz de responder a una entrevista, y así lo hemos hecho. También es verdad que las entrevistas de Telos, por contaros algo más de la cocina de la revista, no son unas entrevistas que se resuelven en una primera encuentro, que lo concebimos como conversaciones, porque es difícil enfrentarse a un encuentro, a una entrevista, para cualquier entrevistado, en el que la primera pregunta pues puede ser del estilo ¿cómo es el futuro Salman? O ¿cómo es el futuro Nidia? O ¿cómo es el futuro Patty? ¿No? Eso, pues de primeras, pues es un choque, ¿no? Y generalmente, después de ese shock, que lo que pretendemos es que haya un cierto shock,
pero que se madure y que en una segunda o tercera o cuarta conversación pues vayamos dándole forma. Y eso es enormemente enriquecedor. Vinculándolo a la educación y lo que decías, bueno, yo diría que en el ámbito educativo la tecnología y esta necesidad de zambullirnos en las nuevas, corrijo lo de nuevas, en las tecnologías de la información y la comunicación, el tener que utilizar nuevas herramientas en la universidad o en los centros educativos que no veníamos utilizando, también nos ha aportado cierta cercanía con el alumnado, ¿no? Hemos roto esas barreras que teníamos al contactar con los alumnos con WhatsApp, al responderles en cualquier momento del día a través del mail. Bueno, es mi experiencia por mi docencia en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Hemos roto esa disciplina férrea que teníamos al uso. Yo creo que los cambios, que nos preguntabas por los cambios se están produciendo de manera imperceptible casi en muchas situaciones, ¿no? Es verdad que ahora estamos en el momento de shock, en el momento del combate contra la pandemia, en situación de emergencia, pero de las emergencias se van extrayendo aprendizajes que son casi imperceptibles, cambios que no son casi perceptibles. Y muy importante, y aquí ya voy acabando. En estas situaciones de crisis tan dramáticas y de emergencias, los liderazgos se hacen muy evidentes y los liderazgos se fundamentan en la reflexión previa que llevan a la acción. Y en ese sentido debo felicitar a Nidia y a todo su equipo de Fundación Telefónica en México, porque clarísimamente han puesto en marcha acciones fundamentadas en la reflexión sobre el cambio educativo, pero que llevan a la ejecución muy concreta de acciones, como llevando la banda ancha y los dispositivos para utilizarla a instituciones y colegios, instituciones educativas y colegios, pues que no contaban con ello, que no tenían. Y también debo felicitar a Marisol Sul porque ha puesto todo su empeño en que la FIL saliera adelante. Por cierto, nos escribió en un número anterior también, dedicado en ese caso lo dedicábamos a las humanidades digitales que presentamos allí en México, ese número, y que ha tenido un enorme éxito. Telos tiene siempre abierta un call for paper, una llamada a colaboraciones, pero en este tiempo de pandemia, que antes no te lo contesté muy claramente cómo habíamos hecho, lo que tenemos ahora abierto en Telos es no solo un call for paper, una llamada a colaboraciones, sino también un call to action, una llamada al cambio. Gracias, Juan. Muchas gracias. Patricia, por favor, cuéntanos. Pues ejemplos de cómo ha cambiado la educación y cómo nos ha llevado a la acción en esta, pues creo que hay muchísimos. Ahorita podría resaltar un par, ¿no? Creo que si nos remontamos, parece que fue más de un año, pero en realidad no, han sido 8 o 9 meses de esto, pero hace tiempo nadie veía, no sé si pero lo tomen en cuenta, pero pues nadie sabía del uso de las caretas, por ejemplo, y cómo la necesidad de generar este tipo de caretas dio una revolución y muchos jóvenes empezaron a través de la parte tecnológica, uniendo, no sabían nada del virus, no sabían a lo mejor nada de tecnología, no sabían nada, pero había una necesidad de protección, en fin, y empezaron a generar este tipo de caretas, por ejemplo, a impresiones 3D, con diseño 3D, y llevarlo no solo desde el aprendizaje para resolver una necesidad particular, aprender tecnología, usar, aplicarla, y no solo eso, distribuirla y generar un bien hacia los demás. Por decir un ejemplo, ¿no? O podría ser la generación de cubrebocas o la generación usando tipo de tecnologías, en fin. O sea, creo que esta pandemia nos ha traído esta parte de colaboración, de aprendizaje y de uso de tecnologías en todos los sentidos para enfrentarnos a una situación, ¿no? Por ejemplo, o los más pequeños, cómo usas la tecnología para estar al alcance de
personas que no pueden salir o tienen que, por su condición, tienen que estar personas mayores o personas con ciertas enfermedades, donde no pueden salir. Y entonces, ¿cómo podemos usar este tipo de tecnologías para estar con el abuelo, pensando en los pequeños, ¿no? Estar con el abuelo, cuidarlo, el apoyo socioemocional para estas personas que no pueden salir. Y pues cómo esta tecnología nos sirve, aprendemos de esto y nos sirve para empatizar, estar con el otro, ayudar. O sea, creo que nos ha traído muchas cosas buenas esta pandemia y esta situación. Y ejemplos creo que podríamos tener muchísimos, ¿no? De aprendizaje, colaboración, uso de tecnología para enfrentar y apoyar a los demás, ¿no? Estos por decir algunos ejemplos, pero creo que podríamos encontrar muchos más que los hemos vivido, ¿no? Hemos aprendido a celebrar fiestas, hemos aprendido a tantas cosas junto con otros y a través del uso de tecnología. Entonces creo que nos ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Hay que verlo desde todo lo positivo que esto nos puede dejar, ¿no? Además de fortaleza y además de frustración, de tolerancias y demás, ¿no? Patricia, desde Pinion Education, organización que diriges, el área de investigación, de desarrollo e innovación de Pinion Education, un mensaje particular para los docentes en México sobre cómo pueden aprovechar este proceso para seguir formándose. Yo creo que es una de las grandes oportunidades que nos está dando la pandemia a todos los profesionales, como comentaba Juan, yo aprendo, ¿no? Como titula el editorial de la revista. A ese docente que incluso puede estar en una zona rural, que no necesariamente está en la ciudad. O sea, ¿cómo puede aprovechar este espacio para seguir transformándose? Considerando además que ya, pues, en este momento, no cuando regresemos a la escuela, ya en este momento, los alumnos, los estudiantes son distintos, son estudiantes más autónomos, estudiantes que seguramente han aprendido a trabajar de manera colaborativa. ¿Qué le puedes decir a las maestras y maestros? Pues creo que también viene un cambio muy importante en la función docente. Entonces, pues primero que ya no es el docente ya no es el que lo sabe todo, sino es el que tiene que seguir aprendiendo, es un guía y que además está aprendiendo junto con sus alumnos. Entonces, ese cambio creo que es muy importante. Como docentes, decirte pues a todos que no tengamos miedo a las nuevas tecnologías, que no tengamos miedo a aprender y sobre todo que no tengamos miedo a equivocarnos como docentes, ¿no? Creo que ahorita todos los docentes estamos ante una presión fuerte social, ¿no? El papá, los papás están ahí, los alumnos están ahí, nuestros alumnos a veces manejan mejor la tecnología que nosotros, entonces pues seguramente nos equivocamos. Entonces creo que el que yo les daría es, inténtenlo, no pasa nada, aprendamos de estos errores, pidamos ayuda. Siempre a lo mejor tenemos algún colaborador, un compañero docente, algún alumno o algún padre de familia que esté ahí y que nos ayude. Creo que lo más importante es la colaboración. No vamos a, a llegar muy lejos si no pedimos ayuda, si no nos dejamos ayudar y si no estamos abiertos a eso. Dar sesiones como las estamos teniendo ahorita. Somos muchas personas, hay gente detrás que nos está ayudando a que esto salga. Entonces, el maestro ahora en sus sesiones síncronas, cuando está él con 30 alumnos o más, si es que los tiene, pues necesita y que pida y que no pase nada, ¿no? Esta parte de trabajemos en colaboración con otros, aprendamos todo el tiempo y no tengamos miedo a equivocarnos, vamos a aprender, ¿no? Creo que esos serían como que los 3 grandes mensajes que yo les daría a cualquier docente. Muchas gracias, Patricia. Juan, ¿transformó esto a Telos? ¿La pandemia transformó a Telos?
vaya. Bueno, nos ha obligado, como a todo el mundo, a adoptar nuevas maneras de hacer. Pues nos habíamos acostumbrado a los encuentros en el espacio de Fundación Telefónica, nos habíamos acostumbrado a asistir a la FIL en Guadalajara, allí presencialmente, y nos hemos tenido que adaptar a esta realidad virtual, que ya veníamos preparándonos para ella, pero que nos hemos metido de lleno. Como decía Pati, también hay que ver la parte positiva de todo esto, y es que, nosotros mismos, Nidia, acuérdate que nada más volver yo de la anterior FIL, me invitasteis a un encuentro en México y nos planteábamos si tenía sentido volver a volar, pudiéndolo hacer por videoconferencia. Y lo hicimos así y fue igualmente enriquecedor y, hombre, disfruto muchísimo allí en Ciudad de México y en Guadalajara y en México entero, pero también introduce racionalidad en las relaciones y en la divulgación, y la red permite estas cosas. ¿Qué hemos hecho? Pues adaptarnos. Lanzamos nada más declararse la pandemia, lanzamos la iniciativa de Repensar el Mañana, recibimos multitud de artículos y de propuestas para ese Repensar el Mañana, e introducimos el formato de videoconferencias, que descubrimos que era enormemente eficiente y que había muchísimas personas en el mundo dispuestas a conectarse y compartir experiencias y reflexiones. O sea que nos hemos ido adaptando, yo diría que de manera eficiente. También me gustaría apuntar algo que me has oído en los últimos días y que Pati también habrá leído. Bueno, yo creo que ahora el reto quizá está sacarnos de estas pantallas quizá ahora nos obligamos a repensarnos qué es ser humano y qué humanos queremos ser, porque nos estamos acostumbrando mucho a este espacio, a esta relación muy focalizada, con objetivos muy concretos, muy delimitados, y bueno, hay experiencias vitales, experiencias corpóreas que no podemos dejar de tener. Yo pienso que no debemos dejar de tener, como compartir una buena comida en Guadalajara. Sí. Y mira que tú eres tecnopositivo, pero sí, te escuchaba recientemente decir que extrañas, como todos, el contacto humano, la presencia. Y Telos, digamos que en ese sentido ya era es un espacio, un medio que funciona, una parte totalmente en digital, pues una serie de artículos, cada una de las ediciones. Ustedes pueden consultarlas a través de los portales de Fundación Telefónica. Yo quiero invitarlos a nuestro portal www.fundaciontelefónica.com.mx. Ahí pueden descargar toda esta construcción que hace constantemente Telos, que ya tiene 4 o 5 años haciéndolo en este formato, además de la revista pues impresa, que corrígeme, Juan, son 3 o 4 números al año. Sí, exacto. Tenemos 3 números en papel al año, pero que es verdad que el papel, esto también hay que hacer una reflexión sobre ello. Todavía nuestro cerebro asocia que el momento del lanzamiento del papel es particularmente relevante. No es así. Si miramos los números, el consumo de papel en todas las publicaciones está cayendo, y de donde el conocimiento se expande es a través del espacio digital. A nosotros nos está ocurriendo lo mismo. Donde Telos es verdaderamente relevante es en el espacio de Internet. Es verdad que la edición en papel la hacemos muy bonita, sí, y la hacemos bonita porque queremos que sea algo casi de coleccionista, y porque lo envolvemos también de una serie de acontecimientos, como es esta presentación en la FIL, que lo que pretendemos es impulsar el debate. No estamos pretendiendo impulsar el ejemplar en papel. Lo que estamos defendiendo es impulsar el debate sobre estas cuestiones, y alrededor de eso armamos este pensamiento, ¿no? Me vengo arriba, como se dice ahora, y diría, es que Telos está
está evolucionando hacia una escuela de pensamiento sobre sociotecnología o tecnología y sociología, ¿no? A eso aspiramos. Y hemos descubierto, y nuestros lectores y seguidores, la comunidad Telos ha descubierto que en digital la capacidad de introducir pensamiento, reflexión y acción para un cambio hacia un mundo mejor es enormemente relevante. Esta es la grandeza de la red. Me preguntas, ¿qué hemos descubierto? ¿Cómo se ha transformado Telos? Pues que la comunidad Telos está percibiendo que el entorno digital es enormemente rico y positivo. Qué bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Patricia. Bueno, el reto es llevar Telos a un mayor número de personas para amplificar este debate, esta discusión, el reto que tenemos en Fundación Telefónica Movistar, que es un sentimiento que compartimos todas las fundaciones en la región. Estamos sumamente orgullosos de ser parte del proyecto, de compartir contigo, Juan, la edición de... Yo no quiero llamarlo medio, de este espacio, de esta esfera de conocimiento. De verdad que muchísimas gracias. Quiero agradecer nuevamente, además, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por permitirnos estar presentes. Quisiera repetir nuevamente estar en la FIL en plena pandemia, felicitar a todos los organizadores, al equipo de la FIL por haber hecho posible una nueva edición, en este caso 100% virtual. Gracias a todas las personas que nos escuchan en este momento y a quienes se incorporarán a lo largo del tiempo. Ese es otro aspecto, eso es otra característica y para mí es casi mágico pensar que en el futuro nuevas personas escucharán a Juan, a Patricia, a esta reflexión, al lanzamiento de la Telos 114, yo alumno. Muchísimas gracias a todos, Juan, Patricia, muchísimo cariño, Juan, a ti que estás en España desde México y Patricia que sí se encuentra en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras, un placer. Gracias. Un honor. Un gusto.